Hola, buenos días. Un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a empezar a hablar de la aplicación de los FDIs en la declaración anual. Para esto es importante conocer los antecedentes a este tipo de operación y a este tipo de obligaciones. El artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de las deducciones en general y nos dice que las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. En la fracción 1 nos dice que deberán ser indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. ¿Sale? El concepto es un poquito ambiguo, pero a final de cuentas creo que es la premisa que siempre vamos a seguir, que sean total y absolutamente indispensables. En la fracción número 3 nos habla de que deben de estar amparados con un comprobante fiscal y nos habla de diferentes tipos de situaciones que debemos de tener en cuenta. Hablando de comprobantes menores a 2,000 pesos, estos pueden ser pagados en efectivo, pero por una cantidad superior a ella tenemos que cumplir los requisitos que nos marca la ley en función de que sean pagados por medio de transferencias electrónicas de cuentas a nombre del contribuyente y en todo caso pueden estar pagados por medio de un cheque nominativo, por medio de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o en su defecto de un monedero electrónico que esté autorizado por la Secretaría de Hacienda, por el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? En la fracción número 4 nos habla de que cualquier tipo de deducción que nosotros queramos deducir deben estar reflejadas en la contabilidad de la empresa y obvio que debe ser descontada solamente en una sola ocasión. En la fracción 5, en su primer párrafo, nos indica que cuando tengamos obligación de efectuar retenciones, estas retenciones, 1, debemos de efectuar la retención y 2, debemos de enterar esa retención. No es una y la otra no. Debemos de cumplir con las dos obligaciones, tanto de efectuar la retención como de enterar el pago. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. En la misma fracción número 5, hablando del párrafo 2, ya nos empieza a dirigir hacia los ingresos por sueldos y salarios, ¿sí? Y nos dice que los ingresos o los pagos que sean ingresos en relación al capítulo primero, título cuarto, es personas físicas, sueldos y salarios, tenemos que tener cuidado en el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Y la primera es que conste en un comprobante fiscal y que este comprobante fiscal debe de reunir los requisitos que marca el código, además de que debemos dar cumplimiento a las obligaciones que nos marca el artículo 99, que son las obligaciones por parte de los patrones, y debemos de dar seguimiento al tema de la aplicación de subsidio. Es decir, si tiene derecho el empleado a tener una participación del subsidio, debemos de verificar que esto se esté dando y por supuesto que se esté cumpliendo con la entrega del efectivo por medio de subsidio al empleo, ¿sí? Y además de esto tenemos que dar cumplimiento a que los empleados estén debidamente inscritos ante el Seguro Social. El siguiente párrafo de la misma fracción nos habla de lo que son los servicios especializados. Recordemos que el tema del outsourcing se ha ido regulando y ahora hay empresas que si están enfocadas a dar servicio, a prestar servicio a otras empresas, tienen la obligación de registrarse o de estar inscritos como una prestadora de servicios especializados. Pero el receptor de dicho servicio tiene la obligación de verificar que esta persona o esta empresa esté dando cumplimiento a las diferentes disposiciones que marca la ley. Es decir, prácticamente tenemos que estar abriendo un expediente en donde podamos verificar que se esté emitiendo el comprobante fiscal correspondiente, que se tengan los empleados debidamente inscritos, que se estén efectuando las retenciones de impuesto, que se estén enterando dichas retenciones y por supuesto que dichos empleados estén siendo inscritos ante el Seguro Social. Es decir, como receptor de este tipo de servicios, yo tengo la obligación de dar seguimiento que las personas que me presten el servicio se les estén cumpliendo todos sus derechos, ¿sí? La fracción número 9 nos empieza a hablar de temas de previsión social y nos habla de que esta previsión social debe de estar entregada de manera general, se debe de estar otorgando de manera general y también nos habla del tema de los vales de despensa. Empezamos a hablar del tema de vales de despensa y nos marca la obligación de que estos sean pagados a través de monederos electrónicos que están autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.
En el caso de las empresas, hablando de lo que es previsión social y del otorgamiento de manera general, nos dice que este otorgamiento puede estar considerándose que se da de manera general si está plasmado en los contratos colectivos o en los contratos de ley que están regulando la actividad o la relación laboral. ¿Sale? La fracción número 11 nos habla de aquellas empresas que tienen uno o más sindicatos y qué aspecto debemos de considerar para efecto del otorgamiento general de la previsión social. Nos dice que de igual forma que se va a considerar que se otorga de manera general, aun cuando en los sindicatos que tenga dados de alta se plasme y sean diferentes entre un sindicato y otro dichas prestaciones. Mientras estén plasmados en los contratos, esto se puede considerar que se están otorgando de manera general. La fracción 11 también nos habla acerca de lo que es el fondo de ahorro y la manera en que se va a estar regulando esta situación. De igual forma, iniciamos en que deben de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, que debe de haber una aportación igual por parte del patrón a la aportación que está efectuando el empleado. Tenemos dos limitantes, una que no puede ser más del 13% del salario del trabajador y que este importe no puede superar en 1.3 veces el salario mínimo general. Aquí sí es importante mencionar que es en relación al salario mínimo general y no a la UMA, porque estamos hablando de una prestación, es decir, afecta al pago del empleado. Entonces, cuando estamos afectando el pago del empleado, se considera el salario mínimo general. Hablando de primas de seguro de vida que se contraten a nombre de los trabajadores, lo que debemos de verificar para que estos conceptos puedan ser deducibles es que cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar el trabajo personal subordinado. Si cubren esos dos aspectos, el concepto de las primas por seguro de vida puede considerarse como conceptos deducibles. La fracción número 11 también nos reitera el tema de prestaciones de previsión social y nos hace mención nuevamente a que estas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores. Y hablando un poquito de aquellas empresas que no tengan sindicato, si estas prestaciones, aun cuando no haya sindicato, se plasman en los contratos ley y se otorguen de manera general, esto le va a dar el carácter o le va a dar la opción a que sí sea deducible. En la fracción 18 nos marca como obligación, son dos en particular y tenemos que tener mucho cuidado. Una, debemos de buscar que antes de término del ejercicio fiscal cumplir con los diferentes requisitos que hemos mencionado, ¿sí? Y tratándose del comprobante fiscal nos da una pauta a que podemos excedernos de esa fecha, pero no podemos excedernos de la fecha de la presentación de la declaración anual. Es decir, en tema de comprobantes fiscales debo de tener absolutamente todos antes de la fecha de presentación de la declaración anual. Y hablando de temas en relación a retenciones, debemos de haber cumplido con los requisitos de entero de dichas contribuciones. En el caso de la fracción 19, y hablando ya por conceptos definidos y muy claros de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, debemos de dar cumplimiento al derecho que tienen los empleados al otorgamiento del subsidio y que este debe de ser efectivamente entregado, ¿sale? Recordemos que este subsidio, la manera que tenemos o que tienen los patrones de recuperarlo es mediante el acreditamiento contra los impuestos, ya sea propio o de las diferentes retenciones que estén realizando. Hablemos, el artículo 28 nos habla de los conceptos que no son deducibles, ¿sí? Y marca algunas excepciones. En el caso de la fracción 1 nos habla que no será deducible los impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o aquellos impuestos que sean a cargo del propio contribuyente, exceptuando lo que se refiere al tema de los impuestos por seguridad social y en todo caso también al impuesto sobre nóminas. Estos, al ser una carga social que va relacionada con los empleados o con la operación de la nómina, sí son deducibles para los patrones. Las cargas también y los importes que el patrón otorga a los empleados por concepto de subsidio al empleo
no van a ser deducibles. Recordemos que funciona como si fuera un impuesto a favor, el cual podemos estar acreditando, como ya lo mencioné antes, contra el impuesto propio del contribuyente o contra las retenciones de impuesto sobre la renta que pueda estar realizando. En la fracción número 30, y esto es muy importante que se tenga presente, nos habla de aquellos ingresos o aquellos gastos que sean del patrón, pero que a su vez sean ingresos por conceptos de sueldos y salarios y sean ingresos exentos para los empleados, estos solamente serán deducibles en una proporción. Es decir, los conceptos que nosotros mencionemos como exentos en nuestra nómina no son totalmente deducibles para el patrón. Puedo deducir solamente un 47% de este importe o hasta un 53%. Esta diferencia en la proporción que estoy determinando del que sí voy a tomar deducible o el que no voy a tomar deducible va en función de la cantidad o la proporción de conceptos exentos que estemos manejando entre un ejercicio y otro. Si me mantengo, tengo derecho de deducirme el 53%. Si disminuyo los conceptos exentos, tengo la opción de deducirme solamente el 47%. Esto va un poquito enfocado a aquellas prestaciones de previsión social que pueda yo estar otorgando, independientemente de los conceptos que nosotros conocemos de manera general como exentos, como pueden ser el aguinaldo, la prima vacacional, la prima dominical, la parte de tiempo extra, que también tiene una parte exenta, o algún otro concepto similar. Vamos ya a adentrarnos al tema de sueldos y salarios, y el artículo 96 nos dice que quienes hagan pagos, es decir, estoy hablando del patrón, están obligados a efectuar las retenciones y el entero mensual de impuesto que será considerado como un pago provisional a cuenta del impuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas, si yo pago un sueldo y salario, tengo la obligación de determinar el impuesto y tengo la obligación de enterar este impuesto, ¿sí? Ahora, ¿por qué una declaración? Me estaba adelantando un poquito, pero este entero de esta retención la tengo que efectuar a más tardar el día 17 del mes posterior siguiente, ¿sale? Tengo que tener cuidado de cumplir con los dos temas, tanto la retención como el entero del impuesto. ¿Y por qué tengo yo o por qué voy a considerar que esto es un pago provisional si estoy hablando de una retención? Es porque también el artículo 97 nos marca la obligación de calcular el impuesto anual de los empleados, ¿sí? Y sobre ese cálculo anual debo de disminuir las retenciones que ya efectué y que ya enteré y solamente aplicar la diferencia en un ajuste anual. Recordemos que este ajuste por lo regular las empresas procuran realizarlo en el mes de diciembre y aplicarlo sobre la nómina de aguinaldo para que pueda tener el efecto correspondiente, ¿sí? El artículo 98 nos marca las obligaciones de quien obtenga ingresos por sueldos y salarios, es decir, estamos hablando de los empleados, y nos dice en la fracción número 1 que tienen la obligación los empleados de proporcionar los datos necesarios para que en todo caso el patrón los pueda inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Si ya tienen este registro, entonces tienen la obligación de proporcionarlo al empleador para que pueda considerarlo dentro de sus datos y pueda emitir los comprobantes fiscales correspondientes. También tienen la obligación de solicitar las constancias a los diferentes empleadores para efectos de proporcionarlas a un nuevo empleador y que éste pueda aplicar esos ingresos de otro patrón al cálculo del impuesto anual que está obligado a realizar. También, como trabajadores, tienen la obligación de presentar declaración anual en distintas situaciones. Una de ellas es cuando tengan ingresos acumulables distintos del concepto de sueldos y salarios. Es decir, recordemos que como personas físicas podemos estar inscritos o estar tributando en diferentes regímenes, y si esto se da, tengo yo la obligación de presentar una declaración anual en la cual voy a acumular el ingreso obtenido en cada uno de ellos y voy a presentar una sola declaración anual. El inciso B de la fracción 3 nos habla referente a que cuando el empleado comunique por escrito al empleador que él presentará su declaración anual,
tiene esta obligación, ¿no? No se vale nada más presentar el escrito y no dar cumplimiento a la presentación de la declaración. Si ya presenté el escrito, debo de cumplir con esta obligación. Perfecto. El inciso el inciso C nos dice que también tendrá la obligación de presentar esta declaración cuando haya dejado de elaborar antes del 31 de diciembre. Es decir, se prevé que no vamos a tener toda la información o que puede haber ingresos o situaciones que no podamos considerar, y en este caso es obligación del trabajador el presentar esta obligación. Además, el inciso D nos marca también esta obligación de presentar la declaración cuando se tengan ingresos, por cualquiera que sea el caso, ingresos provenientes del extranjero. ¿Sale? En estos casos también es obligación del empleado el presentar la declaración anual. Y por último, el inciso E nos marca la obligación cuando se tienen ingresos superiores a 400,000 pesos. Básicamente serían esas situaciones en las cuales el empleado tiene dicha obligación. Como obligación también por parte del empleado es comunicar por escrito al empleador si es que tiene algún otro empleador que esté aplicando el tema de subsidio, para que éste deje de aplicarlo o tenga cuidado de no aplicarlo. Recordemos que no se vale tener dos subsidios al empleado por el tener dos patrones. Es un subsidio nada más el que aplica, y en caso de no comunicar esto, posiblemente haya un efecto en el tema de la declaración anual, porque se estaría identificando que hay un subsidio duplicado, y este a su vez debería de corregirse mediante la devolución o el impuesto a cargo por esta mala aplicación. Tenemos que tener cuidado, o deben de tener cuidado de solicitar este escrito a los empleados y verificar ese cálculo. Ahora nos vamos a las obligaciones de los patrones. El artículo 99 nos dice que quien hagan pagos por estos conceptos tienen las siguientes obligaciones. No podemos omitir como patrones, no podemos omitir absolutamente ninguna, porque ponemos en riesgo el deducible que podemos aplicar en la declaración anual, ¿sí? La fracción número 1 nos marca la obligación de efectuar las retenciones que nos menciona el artículo 96. A final de cuentas, este artículo también nos indica la forma en la cual vamos a efectuar dichas retenciones, pero aquí nos marca la obligación de efectuarlas. Tenemos también la obligación de calcular el impuesto anual de los empleados. La fracción número 3, que va muy enfocada al tema que estamos viendo el día de hoy, es expedir y entregar los comprobantes fiscales. Recordemos que tenemos como obligación el expedir los recibos de nómina correspondientes, que estos deben de estar debidamente timbrados. Acordemos que ya estamos manejando la versión 4.0, pero no solamente eso, sino que estos deben de estar emitidos en la fecha en la que se realice la erogación correspondiente. Es decir, no se vale estarlos emitiendo con fechas posteriores. Sí tenemos situaciones que nos marca la miscelánea fiscal, pero son para efectos de corrección, no de emisión. Debemos de tener cuidado en esa situación. Tenemos la obligación también de solicitar las constancias y los comprobantes a que se refieren la fracción anterior, para efectos ya sea de acumular los ingresos de otros empleadores para el cálculo de la declaración anual, ¿sí? Debemos de solicitar que nos comuniquen por escrito si estos ya gozan de un subsidio por parte de otro empleador, para efectos de no considerarlo nosotros y caer en el efecto que mencionaba hace un momento. Tenemos también como obligación, como patrones, el solicitar la documentación necesaria para poder inscribir a los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su defecto la obligación de solicitar dicho registro para poder emitir los comprobantes fiscales correspondientes y tener este dato, ¿sí? Ojo, porque tenemos que proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas que nos hubiesen prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto de viáticos. Es un tema muy especial el tema de viáticos, pero no es un tema nuevo.
Recordemos que aquellos viáticos que no están considerados o que no fueron comprobados, se consideran como un ingreso para el empleado. Entonces debemos de comunicar esta situación a los empleados cuando esto se dé. Y presentar también, a más tardar el 15 de febrero de cada año, información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción séptima del artículo 94. ¿Qué quiere decir esto? Si no me equivoco, es la adquisición de acciones. Es una declaración informativa que debemos de estar presentando. Y quedan exceptuados de todo este tema de tipo de obligaciones aquellos organismos internacionales cuando lo establezcan los tratados, los tratados que tengamos con diferentes estados extranjeros. Si ya tenemos ahora nosotros identificado de manera correcta el tema de los requisitos de las deducciones, de las obligaciones de los empleados y de las obligaciones de los patrones, y damos cumplimiento a cada uno de ellos, entonces podemos estar seguros que la aplicación de los FDIs emitidos por concepto de sueldos y salarios tendrán una aplicación correcta en la declaración anual. Partamos de que la autoridad ha realizado diferentes invitaciones a las empresas o está en ese proceso por diferencias que tengan entre los FDIs que se emiten y los pagos que están enterando de manera provisional o de manera mensual. Es una actividad que está ejerciendo la autoridad de manera ya cotidiana y que si no tenemos una buena emisión de estos comprobantes, podemos caer en cierto riesgo o en cierta carga administrativa por corrección o por aclaración de este tipo de situaciones. Cuando las empresas tienen un debido control, un control muy eficiente, unas políticas que les permitan la emisión de dichos comprobantes de manera correcta, es muy transparente la operación. En pantalla podemos estar viendo una fracción de la declaración anual donde ya estamos hablando de las deducciones autorizadas y en especial de lo que es el rubro de sueldos y salarios. Este formato de la declaración, el formato que estamos utilizando, al menos para la declaración de 2022, no me permite a mí capturar o afectar de manera manual ningún dato aquí mencionado. Todos estos datos son cargados de manera automática. ¿Por qué? Porque la autoridad, a través de los FDIs emitidos, ya tiene toda esta información, ¿sí? Podemos ver que de manera general estoy hablando de un acumulado anual, ¿sí? Estoy hablando incluso de un número de trabajadores definidos porque están la cantidad de empleados que estamos timbrando, y podemos tener también una definición o una separación entre el rubro de sueldos y salarios, que tiene ciertas características, y el tema de asimilados a salarios, que tiene otro tipo de características. Mencionamos en cada uno de ellos los importes, el impuesto retenido y el impuesto enterado. Este rubro de impuesto enterado es el que viene acumulado en mis diferentes pagos provisionales. Si yo no tengo ninguna diferencia, al menos en este último rubro de ISR enterado, pues el gasto es totalmente deducible. Si empiezo a tener diferencias, bueno, se empieza a ver la afectación de deducibilidad de este concepto. Podemos ver que la misma declaración, dentro de la información que ya viene precargada, nos menciona los datos que se fueron declarando en cada uno de los pagos provisionales. En pantalla pueden estar viendo que aquí tengo los datos del mes de enero en relación al total de nómina que se pagó, a los conceptos que están considerados como exentos, al impuesto retenido, ojo, al impuesto enterado, que vuelvo a tener una diferencia cero, al número de empleados que estamos considerando, y los datos de la declaración que tiene esta información. Es decir, tengo el número de operación y tengo la fecha de presentación de la declaración del mes de enero. Podemos ver que esta situación se va mencionando en cada uno de los meses. Tengo aquí la información de febrero con el mismo detalle de información y los mismos datos de declaración y de fecha de presentación. Lo correspondiente al mes de marzo también viene presentado. Vienen los 12 meses para así llegar a un total anual, y esta información es la que puedo hacer deducible en mi declaración anual. Es muy importante que el área de nóminas
está emitiendo de manera correcta estos CFDIs. Ahora, no es una actividad nueva, no es una actividad que se tenga que hacer. Recordemos que en declaraciones o en ejercicios pasados la forma de darle cumplimiento a esto era mediante la declaración informativa de sueldos y salarios que se presentaba el 15 de febrero. Y en esa declaración informativa lo que nosotros presentábamos era un detalle por cada uno de los empleados con la percepción que se le pagó durante todo el año. Es decir, presentamos una sola declaración anual. En este caso ya no tengo la obligación de presentar dicha declaración. ¿Por qué? Porque a final de cuentas toda esta información está mencionada en los diferentes CFDIs que tengo. En la práctica lo que debemos de seguir haciendo, que se hacía anteriormente, es el amarre mensual y la verificación de que dichos comprobantes se estén emitiendo de manera correcta. Con este amarre yo puedo definir cuáles son los conceptos que se están presentando en la declaración anual y puedo tener la tranquilidad de que todo lo puedo considerar, todo lo que tengo derecho lo puedo considerar como deducible y aplicarlo en mi declaración anual con un beneficio para la empresa. Como siguiente tema, vamos a estar hablando de las diferencias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes ya habrán visto que hay invitaciones por parte de la autoridad referente al tema de las retenciones. ¿Y qué es lo que hace el Servicio de Administración Tributaria? Pues un cruce muy sencillo entre los CFDIs, lo que mencionamos nosotros en el CFDI, la fecha de los periodos que mencionan estos comprobantes fiscales, la fecha de emisión, y por una diferencia entre lo que dicen el acumulado de estos CFDIs contra lo que dice la declaración mensual, puedo estar determinando yo si existen diferencias o no. Ahora, ¿qué pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social? En este caso podemos estar hablando que tiene prácticamente la misma información, es decir, ¿qué información nosotros le mandamos al Seguro Social? De primera instancia mandamos las altas, lo que para nosotros como empresa consideramos como un inicio de relación laboral, es decir, el ingreso de un nuevo colaborador. Para nosotros es un alta, el Seguro Social, tenemos la obligación de comunicarlo, el Seguro Social lo va a identificar como un reingreso. Nosotros tenemos una incidencia de reingreso y de igual forma el Seguro Social va a tener esta incidencia como un reingreso por la información que nosotros le mandemos. Cuando la empresa tenga una terminación laboral o una rescisión laboral, debemos de notificar esa baja también al Seguro Social. Es decir, lo que nosotros vayamos incidiendo en nómina es lo que vamos a estar comunicando a este instituto. Así también las modificaciones de salario, que es lo que muestra las percepciones o las características de esta relación que estamos teniendo con el empleado. ¿Sí? ¿De qué manera comunicamos esta situación? Bueno, partamos que nosotros tenemos un sistema de nómina y que este sistema de nómina tiene que tener la capacidad de emitir un comprobante fiscal en su versión 4.0. ¿Sí? Este sistema de nómina es una herramienta que nos va a ayudar al cálculo, al control, a la administración de toda esta información. Y la forma que tenemos de hacérsela llegar al Seguro Social es mediante la aplicación de ITSE, de IMSS desde su empresa, ¿sí? Ya sea a través de la página directa del Seguro Social o ya sea a través de alguno de los proveedores que tiene autorizado el instituto para la recepción y envío de esta información. Esta información de altas, bajas, modificaciones de salario que nosotros comentemos a través del ITSE le va a llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿cómo damos cumplimiento al pago de las cuotas patronales? ¿Sí? Esto lo hacemos a través del SUA, del Sistema Único de Autodeterminación. Por una parte, informo este tipo de movimientos al Seguro Social y por otra parte, actualizo este sistema para la determinación de cuotas. Si yo tengo una administración y un control de información eficiente, voy a lograr que la información que tengan estas diferentes bases de datos sea la misma, sea igual. Y cuando logro esta situación, entonces me evito conflictos o contingencias con la autoridad. Recordemos que el Seguro Social es una de las autoridades más exigentes en el tema de dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos y no es otra cosa o no es que sea una autoridad agresiva,
sino que es una autoridad que tiene la capacidad de tener al día y en línea toda su información y tiene la capacidad incluso de mandarnos una propuesta de pago de contribuciones. ¿Sí? Entonces, esa agilidad que tiene en el manejo de información es lo que le hace ser una autoridad exigente en este tema. Ahora, si nosotros vemos la información que tenemos en cada una de estas bases de datos, podemos de manera general ver información que en cada uno de ellos se encuentra. En temas de identificación del patrón, podemos ver que cada uno de estos sistemas tiene el Registro Federal de Contribuyentes del Patrón, tiene el registro patronal, es el registro con el cual el Seguro Social nos tiene identificados, y tiene el nombre o la razón social, ¿sí? Puede tener otro dato que sería la prima de riesgo, que nos sirve para la determinación de una de las ramas. Ahora, en cuanto al empleado, cualquiera de estas bases de datos tiene el RFC del empleado, tiene la clave única de registro de población, tiene el número de seguridad social, tiene el nombre, apellido paterno, materno, nombres, tiene identificado el salario base de cotización y tiene los días. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene toda la información necesaria para determinar las cuotas a las que estamos obligados a enterar. Ahora, si yo no tengo una administración de información en cuanto a todo este tipo de movimientos eficiente, me va a crear una diferencia entre una base de datos y otra. Y estas diferencias me van a derivar en una contingencia, es decir, no estoy pagando de manera correcta lo que corresponde a lo que yo tengo presentado en nómina, tengo reflejado en el cálculo de SUA, que es la forma que tenemos de dar cumplimiento a las obligaciones patronales, y la información que tiene el Seguro Social. Esto, en un proceso que tiene el Seguro Social de verificación de cumplimiento de obligación, puede derivar en diferentes diferencias, ¿sí? Ahora, estas diferencias, ¿cuáles son las principales que nosotros podemos estar identificando? Uno, las altas que tengo en nómina, aquellos empleados que han iniciado labores con nosotros como patrones y que omito yo el avisarle o el informarle al Seguro Social, ¿sí? Ha pasado mucho, lo he visto mucho, el caso de las bajas, las personas que han rescindido su relación laboral o han terminado de común acuerdo su relación laboral y que a pesar de eso no se le da el aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las modificaciones de salario, que muchas veces sí las aplicamos en nómina pero no las informamos, o en algunos casos diferencias por datos de identificación, el principal, el número de seguridad social, que puede ser por errores de captura o en su defecto por actualización que hacen los empleados y que no comunican al empleador, ¿sí? Este tipo de diferencias, que son las principales, bueno, me derivan en ciertas consecuencias. La principal, y creo que muchos de ellos muchos de nosotros tenemos conocimiento de ello, es aquellos requerimientos que emite la autoridad por incumplimiento o por cumplimiento por insuficiencias o por omisiones en el tema de pagos. ¿Cuál es una, cuál es otra? ¿Qué pasa cuando yo pago con un salario base de cotización menor al que tengo registrado en el Seguro Social? Estoy dando un cumplimiento, pero no está siendo suficiente en relación a la información que tiene el instituto. O en su defecto, aquellos movimientos que no estoy aplicando, ya sea de alta, porque no lo estoy pagando, ¿sí? Entonces tengo o insuficiencia o un incumplimiento total. El Seguro Social nos marca las cuotas patronales, pero estas son calculadas por empleado, ¿sí? Entonces, aunque pueda tener yo diferentes excedentes por algunas situaciones, no quiere decir esto que se va a compensar. El Seguro Social me hace una determinación por empleado y me va a estar requiriendo por empleado. Tenemos que tener cuidado en ese cálculo. Ahora, otra de las consecuencias que puedo tener por la mala administración en mis movimientos o en la información es el estar pagando o dar cumplimiento a obligaciones a las que no tengo obligación de dar. ¿Qué pasa con aquellos empleados que ya se retiraron de la empresa y que yo no he presentado la baja ante el Seguro Social? La ley es muy clara y me marca que a pesar de que ya no esté el empleado en la empresa, yo tengo la obligación hasta el momento de presentar el aviso afiliatorio correspondiente y me da opciones de recuperación del importe, pero simplemente lo que estoy ocasionando es una erogación que no es necesario que haga la empresa
pero la está haciendo por una mala administración de información, ¿sí? Hay situaciones, ya sea en el primer caso, que es si yo llego a darme cuenta de que estoy cometiendo errores, puedo ejercer una autocorrección y pagar de manera correcta las diferencias correspondientes. Pero ¿qué me lleva a esto? Al estar pagando actualización y estar pagando recargos. Los errores y las autocorrecciones, si las puedo determinar y puedo corregirme antes de que la autoridad se percate, bueno, hasta aquí queda esta situación, solamente pagando actualización y recargos. Pero si llega algún tema de que sea la autoridad quien nos detecte y me emite el requerimiento correspondiente, bueno, ya viene implícito el pago de una multa por el importe fiscal omitido, que puede ser de hasta un 40%. Es decir, no es barata la multa que emite el Seguro Social y es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el Seguro Social emite este tipo de requerimientos, bueno, podemos caer en gastos adicionales, que son los gastos de cobranza del agente del instituto, y por otra parte, la asignación de los recursos que tiene que hacer la empresa para la atención de este tipo de comprobantes. Entonces, yo los invito a que la administración de esta información pueda ser eficiente y quitarnos de este tipo de contingencias y de este tipo de gastos innecesarios. Ahora, ¿cómo lo logramos? Retomo nuevamente las diferentes bases de datos con las que trabajamos y en la práctica la gente que realiza nómina, que está trabajando en nómina, me va a entender perfectamente que es necesaria hacer una confronta. ¿Y qué es una confronta? No es más que una conciliación entre la información que viene en las diferentes bases de datos. Eso sí, tenemos que validar mucha información. Debemos de validar los datos de identificación del empleado, que son bastantes, que es RFC, CUR, número de seguridad social, los nombres. Tenemos que validar el cómo se está pagando, que para eso tengo que estar verificando el salario base de cotización y los días que estoy laborando. Si esta confronta la logro realizar de manera cotidiana y de manera eficiente, es muy seguro que yo me esté evitando este tipo de situaciones. Ahora, con las nuevas tecnologías ya hay plataformas que me dan los diferentes servicios y que de una manera muy fácil también me ayudan a realizar esta confronta con reportes que a final de cuentas me llevan a mí a quitar mucha carga de trabajo y que puedo yo solamente verificar aquellas diferencias que me están manejando. Todo esto es tendiente a evitarnos situaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en su defecto con el Infonavit. Muchas gracias.